que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Entonces, el apóstol les dice que se conserven como perfectamente santos. Ahora, cuando uno escucha esta expresión, ser perfecto, inmediatamente como somos humanos, inmediatamente como somos bien ecuatorianos, ¿en qué pensamos? En todo lo que me falta para ser perfecto, ¿sí o no? Es automático. No piensa en lo que hace bien, piensa en todo lo que no hace bien para no ser perfecto. ¿Sí o no? Es automático, está en nosotros. Y cuando dice hay que ser perfectamente santos, uno dice, la vara está súper arriba. Si ya a mí controlar mi carácter ya era complicado, ahora imagínese ser perfecto y ser santo. Fijo, no entro al cielo, ¿sí o no? Porque la expresión como tal marca un desafío súper alto, una vara súper alta. Pero la Escritura también dice que debemos crecer conforme a la estatura del varón perfecto, es decir, a la estatura de Jesús. Y si nos comparamos a nosotros con Jesús, más lejos nos queda, ¿sí o no? Pero es que la perfección de Jesús es la que nos da a nosotros, ¿qué cosa? Un norte. Es la que nos da a nosotros una idea de hacia dónde ir. Si usted no tiene una idea de hacia dónde ir, ¿para dónde va? Entonces el apóstol Pablo les dice, miren, en medio de esa ciudad convulsionada que ustedes viven, vivan una perfecta santidad. No, hombre, el tema es complicado. ¿Cómo le vamos a hacer, querido Pablo? Yo imagino la carta. Querido Pablo, ¿cómo le vamos a hacer? Porque el desafío es grande. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza esta expresión? Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, consérvelo de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Tesalónica no era una iglesia dentro de una burbuja. Así como usted no vive sus días dentro de una burbuja, a menos que usted sea Bubble Boy como la película de los 80, ¿verdad? Es un desafío, ¿a qué? A crecer. ¿En qué? En mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. ¿Quién va a cumplir todo esto? Dios lo va a cumplir. El que los llama es fiel y Él cumplirá todo eso. ¿Qué es lo que va a cumplir? Va a cumplir el hecho de hacernos perfectamente santos. ¿Qué es la santidad entonces? La santidad viene de un término hebreo, el original, que es kodesh, que transmite la idea de estar separado, exclusivo, que tiene una condición apartada para el servicio de. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica es, procuren que sus principios, que sus valores, que sus ideas no cambien por la influencia, sino que se conserven, que se mantengan, que se sostengan a pesar de no vivir encerrados en una burbuja, a pesar de vivir en un contexto que puede ser complicado. Conserven lo que son, manténganse perfectamente apartados para vivir a la manera de Dios. ¿En qué? En tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Ahora, ¿por qué Dios demanda todo nuestro ser? Porque Dios no es a medias. O es todo o es nada. Ya dijo Jesús, el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no está conmigo, está contra mí. Para Dios no hay grises. O es o no es. Entonces Él dice, todo lo que tú eres, que sea acorde a esto. Todo lo que tú eres, camine hacia esta verdad. Que seas apartado y perfectamente apartado para mí. ¿Por qué Dios nos lleva a vivir esto? ¿Por qué Él nos llama a que nuestro espíritu, cuerpo y alma sea apartado para Él? Porque número uno, Dios nos creó a imagen y semejanza. Si usted va a la Escritura en Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de todos los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Ahora, si detenemos un momento el verso ahí en pantalla, podemos darnos cuenta que en el texto que está aquí hay un error, por así decirlo, en la composición gramatical de las oraciones que están en conjunto. Dice, entonces dijo Dios. ¿De quién estamos hablando ahí? ¿Quién es el sujeto de la oración? Dios es el sujeto de la oración. ¿De quién se habla en la oración? ¿En qué sentido está? ¿En singular o plural? Entonces, la oración está en singular. Entonces dijo Dios. Pero luego dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, si usted lo ve gramaticalmente hablando, hay un error, ¿sí o no? Pero no es que hay un error, es lo que representa esa composición. La palabra que se utiliza ahí en el original es Elohim, que significa dioses. Es decir, que en ese momento particular, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se encontraban juntos y deciden, hagamos nosotros conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza al hombre. Entonces, estas dos palabras, imagen y semejanza, representan ¿qué cosa? Representan la unidad de Dios. Dios en una plena unidad, trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decide crear al hombre. Y lo crea con estas dos condiciones, imagen y semejanza. ¿Qué significa imagen? Imagen significa que se vea como Él. Dice que el hombre se vea como nosotros. Y luego dice, y que sea semejante a nosotros. Eso significa que se comporte y que haga como nosotros. Y cuando deciden crear al hombre, crean al hombre con esta cualidad de que se vea igual que Dios. Entonces imagínese, Dios se ve como usted, porque fue creado a imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Quiere decir que nosotros también fuimos constituidos y fuimos creados con la misma esencia y el mismo diseño de Dios. ¿A qué me refiero? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es la misma esencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo funciona eso? Yo tengo mis pensamientos, mi parte almática, pensamientos, sentimientos y emociones que residen en mi cabeza. Yo primero entiendo que yo necesito un Dios. Yo entiendo que todo esto no puede haber sido creado por una gran explosión. Decía un autor, se necesita más fe para creer en el Big Bang que para creer en Dios. Entonces, entiendo que necesito un Salvador. Y pasa lo que algunos autores llaman como un rema, una revelación en mi cabeza, lo que algunos científicos le llaman una eureka. ¡Puc! Algo pasó en mi cabeza y entiendo que existe Dios. En la esencia del Dios Padre que se revela a nosotros en nuestro entendimiento. Yo entiendo que existe un Dios. Cuando yo entiendo que existe un Dios, entonces eso me lleva a mí ¿a qué cosa? A recibir a su Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, que dice la Escritura que caminó en la tierra entre los hombres, fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso la Escritura dice que tenemos a un abogado que nos entiende. ¿Sabe por qué lo entiende? Porque Jesús también vivió aquí y entiende tu realidad humana. Entonces, cuando yo recibo a Jesús, ¿qué pasa conmigo? El Espíritu de Dios pasa a vivir dentro de mí. ¿Y qué sucede entonces? Que las tres realidades de Dios se acaban de conectar con las tres realidades de lo que yo soy. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Espíritu con E minúscula. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea a Adán, dice la Escritura, que Dios crea a Adán y puso en él aliento de vida. ¿Qué significa? ¿Qué era eso? Era el espíritu que Dios había puesto en Adán, el espíritu de Adán, que le dio vida, lo activó. Pero cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo de Dios es el que pasa a morar en nosotros. Esto representa, ¿qué cosa? La imagen de Dios. Usted fue creado a imagen de Dios, para que se vea como Él. Por eso es que cuando Moisés va a liberar al pueblo de Israel y le dice, ¿en nombre de qué Dios voy a ir? Le dice, anda en nombre de yo soy.
Cuando Moisés se para delante, la gente les dice, miren, es que los vamos a liberar. ¿Qué Dios nos va a liberar? Yo soy. Póngase en los zapatos de ese pobre hombre. Suena ilógico, pero lo que te está diciendo Dios, o lo que le está enseñando en ese momento a él, es la única forma de ver al Dios invisible va a ser cuando te vean a ti que eres visible. Porque tú te conviertes en la imagen de Dios. Éxodo capítulo 20, verso 4, traducción del lenguaje actual. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. ¿Por qué Dios dice esto? Porque ¿para qué vas a hacer algo que ya está hecho? La imagen de Dios ya está hecha, eres tú. ¿Cómo se ve Dios? ¿Cómo se ve usted? ¡Wow! Eso es grueso. Y luego dice, no solo que se vean, sino que hagan como yo hago. Semejanza. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que Dios creó obras para que nosotros hiciéramos. Es decir, para que nos comportásemos como Él lo hace. ¿No les dijo acaso Jesús a sus discípulos, miren muchachos, es necesario que ahora yo me vaya, ¿sí? Pero cuando yo me vaya, ustedes van a hacer las cosas que yo hacía, incluso mayores. Quiere decir entonces que bajo este principio no existe una persona inútil. No existe, porque todos fuimos diseñados para hacer como haría Dios, porque fuimos diseñados a su semejanza. Entonces dice un adagio popular que no existe el inútil, dice que sirve por lo menos de mal ejemplo. ¿Por qué necesitamos vernos como Él y hacer como Él? Para poder, número 2, ser un ejemplo vivo de Dios. ¿Un ejemplo vivo de Dios en qué? En todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No coincide, ¿verdad? Que usted sea muy espiritual, que usted sea muy fit y que tenga pensamientos de derrota. No coincide. No van acorde, no conectan. El problema es que muchas veces pensamos el tema de que todo es espiritual. Pero no nos damos cuenta que nuestra alma y nuestro cuerpo también están conectadas a este espíritu. Porque queremos crecer en el espíritu, pero no cuidamos el templo. Pero la Escritura dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si usted se muere, ¿dónde va a vivir? ¿Se da cuenta? Por eso es que la Escritura dice, todo vuestro ser, todo. Isaías capítulo 43, verso 1. Ahora dice así Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Nuestra vida de semejanza debe provocar que cuando nos vean se entienda que somos del reino de los cielos. Una vida que muestra. Ahora, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Puede ser que no, eso no pasa aquí. Que de repente sí usted tiene esos días bien complicados. Y cuando ya está a punto caramelo de explotar, es una bomba de tiempo. Y cuando justo explota, el pastor Moisés estaba en la fila que usted estaba. ¿Pasa? ¿Sí o no? Pasa. Es que lo que somos tiene que verse. Porque la única forma de ver al Dios invisible es viendo a su pueblo visible. Por eso es que debemos ser este ejemplo vivo de Dios. No puede ser que tengamos, como les decía, una gran espiritualidad, pero no sabemos ni qué comemos. Porque no coincide con el cuerpo. ¿Me explico? Es por eso que hay hermanos que oran por un milagro de sanidad. Ay, oreo, que el Señor me dé el milagro de sanidad. Bien, Dios lo puede hacer. Sale de ahí y se va a tragar una hamburguesa triple piso. ¿Cuál sanidad? No coincide, no concuerda, no tiene lógica. No tiene coherencia.
Mira lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 23, verso 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice, tal cual es el hombre, su pensamiento, así es él. ¿Cómo es su pensamiento? ¿Cómo es su pensamiento? ¿Piensa para bien o piensa para mal? Muy espiritual, pero pensamiento de derrota. Muy bien físicamente, pero pensamiento de derrota. Cuando Dios dice que el pensamiento que Él tiene para nosotros es de bien. Cuando dice que así como tú piensas, vas a ser. Entonces tiene que pensar en qué, en que hay futuro. Tiene que pensar en que hay esperanza. Tienes que pensar en que Dios tiene un día nuevo para ti. Tienes que pensar en que Dios trae un nuevo amanecer. Tienes que pensar en que hoy que amanece un nuevo día hay una nueva misericordia para mí, porque Dios tiene algo bueno para mí. Ahora, cuando entendemos que todos estos elementos que están en nosotros necesitan crecer, para poder crecer, lo primero que necesitamos hacer es examinar. Y por eso que esta enseñanza se llama termómetro y es el inicio de esta serie. En el Salmo 139, verso 23. Dios mío, dice el salmista, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Le está diciendo, Dios, mira en el fondo de mi corazón, en mi espíritu, y pon a prueba mis pensamientos, en mi alma. Y dime si mi conducta no te agrada, mi cuerpo, y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida del Señor, dice el apóstol Pablo. Pero para ir hacia allá, dice el salmista, examíname, Dios, qué hay en mi espíritu, qué hay en mi alma, qué hay en mi cuerpo, que necesito cambiar para llegar a eso, para que en el momento en que regreses sea hallado irreprensible. Examíname. Por eso en el arranque de esta serie quiero invitar a que usted ponga un tiempo a solas con el Señor. Y así como dice el salmista, examínese. ¿Qué tengo que hacer crecer en mi espíritu? ¿Qué tengo que hacer crecer en mi alma? ¿Qué tengo que hacer crecer en mi cuerpo? Para que cuando venga el Señor, yo haya cumplido y no tenga mancha. Es decir, no tenga por qué se me regañe. Pero cuando venga el Señor por nosotros, podamos estar tranquilos de que cumplimos la tarea y que nos halló conforme la Escritura nos enseña. Amén. Usted recibe la palabra, déle un aplauso a Él.